empresa. Es un pipeline, es un embudo. También se le llama el embudo de las ventas. Acá bueno, y insisto, las ventas se componen, la gestión comercial de cualquier empresa se compone de un backlog, es decir, la venta hecha, y si lo queremos llevar a periodos móviles, anualizados, si lo queremos ver así, son el revenue por periodo móvil. Y el pipeline es lo potencial, lo que posiblemente se va a vender. Y acá, Ruth, el pipeline, la adecuación a recursos humanos, a la gestión de los recursos humanos, tiene que ver con las etapas. Es un pipeline, es un embudo. ¿Sí? ¿Qué significa el embudo? Que si yo les voy a hacer esta pregunta, me voy a adelantar un poquito. Dado la pregunta de Ruth, que es muy buena. Si yo, Juan Eduardo, o yo compañía, yo mandante, requiero, te invento, 80 personas por un proyecto. ¿Cuántos tú tienes que reclutar? De reclutar serían todos los que necesito. ¿Cuándo los 80. necesito? Los 80 entonces. Ya. Esa pregunta yo te la tiré un poquito con veneno, ojo, pero la tiré de Pero, adrede con profe, veneno para profe, aclararla. ¿y ahí no va también los Sí, turnos? sí, 80 por turno, por ejemplo. Sí, correcto. Ah, ya, porque la adaptación es mayor. La subida y llegar. Correcto, sería el total 160, pero 80 por turno. Ya, llevémoslo a un turno uno por uno, 80 por turno, lo que dijo Juan Eduardo. Chuta, requiero los que se necesitan, los 80. Yo la tiré con veneno, pero la tiré para poderte aclarar que eso no es así. Porque estamos en una etapa de reclutamiento. Síganme con el embudo. La parte mancha del embudo se llama reclutamiento. La siguiente parte del embudo se llama selección. La siguiente parte del embudo se llama contratación. La siguiente parte del embudo se llama acreditación. Y la última parte del embudo se llama habilitación. No tengan ningún problema en preguntármela de nuevo porque la podemos repetir 1 y 10 veces, así que no se preocupen. Pero ¿qué ocurre? Que si tú requieres 80 personas, Juan Eduardo, por turno en total, como sea, ¿qué probabilidad hay que si llamo 80, contrate 80? Más difícil. Es prácticamente imposible. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegaron los 80 viejitos, reclutados, porque puse un aviso, lo que sea, llegaron los 80 viejitos, más de alguno, cuando yo haga la entrevista previa, no cumplen ni cerca con el perfil. Por lo tanto, esos 80, 20 para afuera porque no cumplen con el perfil. Yo estaba eléctrico, llegó un viejito de obras civiles y que era experto, pero no era lo que yo necesitaba, para afuera. Pero resulta que una vez que ya tengo esos 60, los llevo a un proceso de selección. Segunda etapa. ¿Y qué es un proceso de selección? Bueno, yo puedo hacer preguntas de conocimientos básicos, pero ¿cuál es el proceso de selección por excelencia que todo el mundo hace? Y lamentablemente se circunscribe en esa acción la selección. El examen preocupacional. Si hay una persona que no está apta para trabajar, bueno, ya no la puedo contratar. Entonces pongamos que de los 60 que me quedaban, ahora me quedan 10, porque hubo, perdón, 50, porque hay 10 personas que no califican, no pueden ser seleccionados, porque por salud no pueden, porque tienen una preexistencia que no les posibilita trabajar en ese trabajo, a altura, por ejemplo, porque tienen droga, que también ha pasado, y en fin. Por lo tanto, de los 80 ya voy en 50. Entonces quedan 50, pero cuando los llamo a contratar, aparecen 40. Porque 10 viejitos en la marcha, en el proceso, ya pidieron pega otra parte. Y partí el proyecto con la mitad. Hasta ahí no llegamos.
Pero sigamos complicando el embudo. Ya los contraté, Juan Eduardo. Esto es lo peor de los mundos. Ya lo contraté. Pero el viejito no lo puedo acreditar. Chuta. ¿Por qué no lo puedo acreditar? Porque el viejito, lamentablemente en el proceso, por eso hay que involucrarse en el proceso del contratista, no reparó, no observó, no identificó que para la selección se requería el finiquito. Entonces yo al viejito lo recluté, era bueno, lo seleccioné porque pasó el examen de altura, el preocupacional, lo contraté y cuando lo quiero acreditar a la compañía mandante, me dicen le falta el finiquito. Hasta ahí nomás llegamos, porque es lo peor, lo tengo contratado, tengo que incurrir en el costo, pues no lo puedo poner a trabajar. El operador y los cursos también. Y eso tiene que ver con la habilitación. La habilitación de los trabajadores, una vez que yo lo acredito, los tengo que habilitar. Tengo que hacer todos los cursos habilitantes de seguridad principalmente, trabajos confinados, trabajo en altura, trabajo en caliente, capacitaciones, armado andamio, desarme andamio, operador de tal maquinaria, y ese operador tiene que además tener su licencia vigente. Entonces, te fijas tú la cantidad de problemas que te acabo de transmitir y que si tú requerías 80 el proyecto y tú reclutas 80, no vas a llegar ni con la mitad. Por lo tanto, tienes que definir reglas en tu pipeline route, reglas que, por ejemplo, si yo requiero 80, bueno, multipliquemos por 3, multipliquemos por 4, multipliquemos por 2 a todo lo que es dotación, pero los operadores que tienen el efecto de multiplicar por 0, por ejemplo, el típico operador del camión pluma, multiplica por 0 la operación, por lo menos eso déjalo abierto a 4. Recluta a 4. Recluten 4. Por si alguien se cae en la marcha. ¿Se entiende? Entonces, ese pipeline o embudo root es gestión que va a ser incidente, muy incidente en el resultado del proyecto. Y por eso, el mandante, en este caso ustedes, claro, ustedes no tienen que preocuparse de reclutar, ni contratar, ni nada de eso. Nada. Pero créanme que sí se tienen que preocupar de exigir este embudo, este pipeline, cómo va el proceso. Después lo vamos a ver y vamos a navegar por la herramienta para que vean, es súper simple, para que vean cómo los ayuda, tanto ustedes como el contratista, a cumplir con los plazos de la movilización o del arranque. Después tenemos el histograma de suministro, que es muy parecido al histograma personal. Responde también 3 preguntas. ¿Y qué cosa? ¿Cuánto de cada cosa? ¿Y cuándo se requiere esa cosa? ¿Y qué es esa cosa? Porque suena muy coloquial. ¿Qué es esa cosa? Bueno, básicamente son maquinarias, equipos, herramientas, materiales, EPP, elementos de saje en caso que aplique, andamios en caso que aplique y servicios, servicios habilitantes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que responde este histograma de suministros que les vamos a ver como herramientas puntuales. Yo acá estoy haciendo solamente la introducción. Después el análisis de riesgo, que ya lo vimos, eso hay que identificar los riesgos, los categorizamos, los evaluamos y vamos tomando planes de acción. Análisis de riesgo de seguridad y el estado de resultado. Bien. ¿Qué es el estado de resultado? Esto es quizá el punto relevante y que vamos a hacer énfasis en el módulo 5. El estado de resultado, Juan Eduardo, es la pregunta que yo te hacía. Oye, miren, cuando venga un jefatura, un directorio, accionista, te diga, mira, Juan Eduardo, a ti, dado tu experiencia, la antigüedad que tienes en la empresa, te dimos la misión de gerentear este proyecto de 6.000 millones de pesos, que dura 8 meses, vamos transcurriendo el mes número 3 y te quiero preguntar cuál es el estado de resultado del proyecto hoy.
Y también quiero que me hagas una proyección del estado de resultado del proyecto a término. Chuta, 2 preguntas que me he demorado 10 segundos en hacer, pero que no es fácil responderlas. No es trivial responderlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en términos simples? Vamos a profundizar con eso. Pero ¿qué es el estado de resultado? Simple, pero sí van a ver que es la cosa más simple, conceptualmente hablando, que puede haber. ¿Qué pasa, Fernando, si yo, imagínate, ve mis manos, en la parte de arriba pongo ventas, ingresos, y en la parte de abajo pongo gastos, mis costos. Si yo resto a mis ingresos, mis costos, ¿qué resulta? Así de trivial es esto. ¿Qué se les viene de mi ingreso? El resto de mis costos. ¿Qué resulta? La utilidad. La utilidad. Bravo, ya está, no busquemos más cosas. Eso es, bravo. Pero eso yo lo puedo llevar también a rentabilidad, ¿cierto? A un margen operacional, ¿cierto? Hasta ahí, lo dicho, no hay nada nuevo. ¿Saben cuál es el error o la dificultad que hay a la hora de definir los ingresos? ¿Saben cuál Conocer es la los costos. dificultad? ¿Ah? Conocer los costos. No nos metamos costos. Ingresos, solo ingresos, solo ingresos. Después nos metemos costos. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que los proyectos llegan equipos de gente, oficinas técnicas, equipos no tan chicos. Y es curioso lo que pasa. Nunca son precisos en la proyección de los ingresos. Nunca son precisos. ¿Sabe por qué? Porque lo trivializan de forma irresponsable. ¿Qué hacen? Ah, mira, voy a hacer una cosa súper simple, porque esto es lo que hacen. Ah, mira, ¿de cuánto es el proyecto? De 10.000 millones de pesos. Ah, 10.000 millones, ok. ¿Cuánto dura el proyecto? Y lo plantean como expertos. ¿Cuánto dura? 10 meses. Ya, pues ponle 1.000 millones de pesos mensuales de ingreso. Ah, no, eso no es así. Eso en ningún caso representa la realidad de un proyecto. En ningún caso. Eso es una tremenda distorsión en términos de resultados de tu proyecto. Por lo tanto, tengo que saber proyectar los ingresos. Ahora lo vamos a ver. Y los costos. ¿Cuáles son los costos, Juan Eduardo? Los que se tienen en la mente. ¿Qué costos crees que se tienen en la mente? Para establecer un número, es un número, es un numerito. ¿Cuáles son los costos en términos cualitativos? Mis consumos Por ejemplo, ¿de qué? de materias primas, ¿Ya? de personal. Materiales, más personal, costo de recursos humanos, personal, bravo. Listo. Y Sintetízalo en 2. Son más, pero hablemos preliminarmente, oye, el costo de tu mano de obra, costo de tus máquinas, equipos, herramientas, materiales, el costo de los servicios que estás contratando. Y ahí tienes tu estructura de costos. ¿Y saben qué? Ocurre el mismo problema. No saben proyectar el costo. Nos equivocamos en proyectar el costo. Bien, vamos de nuevo a ingreso. Para proyectar un ingreso, ¿saben lo que se requiere? Tener consideración. ¿Qué aspecto hay que tener consideración para proyectar un ingreso? Por ejemplo, el programa de trabajo, porque el programa de trabajo te va a decir cuál es el avance físico de la obra mensualmente. Y de acuerdo a los trabajos que se van haciendo mensualmente y mi itemizado y los precios que están plasmados ahí, bueno, hago mi proyección, po, de acuerdo a un programa. Por lo tanto, ya no hay una distribución lineal. Pero también tiene que ver con las condiciones de contrato.
si hay condiciones variables, con las bases de medición y pago, porque puedo tener todos los viejitos, tengo todo, pero falta uno, y ya me distorsionó mi proyección de venta. O los KPI, no cumplí un KPI, me distorsionó mi proyección de venta. Entonces, todas esas cosas, las obligaciones laborales, no, es que yo le pongo el sueldo, los sueldos viejitos y suficiente con eso. No, no es así. No es así. Tengo que tener una serie de consideraciones para proyectar venta, ingresos. Y después los costos, que bien lo dijo Juan Eduardo, bueno, abramos esto ahora. Tú dijiste mano de obra, completamente de acuerdo, y tú dijiste abastecimiento, completamente de acuerdo contigo. Pero la mano de obra, bueno, hay cosas que la afectan. ¿Cuál fue el costo empresa con el que esto se estudió? ¿Es en base al total haberes? ¿Es en base al costo empresa que considera todos los temas provisionales? ¿En base a qué es? Eso también condiciona los costos, la jornada laboral, los acuerdos sindicales, los tiempos de utilización efectivos que hayamos visto. Todo eso te va a distorsionar tu proyección de costos. Y en maquinarias, bueno, ¿cuál fue la modalidad de adquisición? ¿Las máquinas que están puestas en el proyecto eran propias? ¿Eran arrendadas? ¿Se compraron? ¿Se compraron con leasing operativo? Todas esas cosas van a distorsionar tus proyecciones de costo. La capacidad crediticia, plazos de pago, todo eso hay que considerar, que lo vamos a ver con detalle, por eso suena como muchas cosas que le estoy tirando, lo vamos a ver con detalle. Fíjese que aquí vamos a ver un mapa conceptual de lo que yo le dije a Fernando. Fíjense arriba. Arriba, tranquilos que no se nota nada. Yo tampoco lo alcanzo a ver. Lo único que me interesa en esta lámina es que vean que arriba están los ingresos, abajo están los costos y abajo están más abajo los resultados. ¿Sí? Es simplemente gráfica. Ahora lo vamos a ver con Zoom, estas cosas. Fíjense que tenemos resultados, margen, la contribución, capital de trabajo y el payback. Por lo tanto, Juan Eduardo, cuando lo citemos después de él entender esto, lo citen la gerencia, jefatura, lo cite un directorio. No la citará él, pero el gerente general lo va a citar y le da la información, le va a decir, bueno, el resultado al tercer mes de ejecución de mi proyecto es tanto. El margen es tanto, mi contribución es tanto, mi capital de trabajo es tanto y el payback es tanto. Vas a tener las herramientas para poder entregar esos resultados, Juan Eduardo, Daniel, Fernando, hoy y con proyección a término, mañana. ¿Sí? Lo vamos a ver en detalle. Aquí está con Zoom. Daniel, tenías una pregunta. Sí, profe, yo tengo una consulta porque estaba fuera de esto de la pregunta de los costos, proyecciones, estaba fuera de lo que yo entendía como, o en el ejemplo, como mandante, en la línea de que, claro, normalmente se controla una curva S de avance o ejecución de los proyectos eh, en obra, digamos, en lo físico, en lo visible, lo que controla el planificador. Pero en cuanto a los temas de costos y todo esto, uno como mandante ya tienes un contrato o un subcontrato, ¿cierto? De quien, la empresa que va a realizar las obras, pero no estaba, para mí no era tan transparente ni trivial o sea, mantener el seguimiento tal cual como tú lo comentas en cuanto a la estructura de costo y de avance.
porque finalmente todos los costos antes de la finalización del proyecto los está costeando, valga la redundancia, la empresa contratista o la que se adjudicó el proyecto. Por lo tanto, a esa altura, si yo no tengo claro eso, no tengo respuesta. O sea, solo podría estimar en función de la cotización inicial que tuve. Correcto, correcto, Daniel. Es todo lo que acabas de decir es correcto. Solamente te voy a decir algo. Tú estás trabajando actualmente en Arauco. Eres mandante o estás en el lado del mandante. ¿Me puedes dar la certeza que hasta el día que te jubiles vas a seguir trabajando en Arauco? Yo creo que no, nadie puede decir eso. Por lo tanto, lo que tratamos de acá transmitir es que cuando un proyecto se ejecuta, tengamos comprensión, no responsabilidad. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. No es responsabilidad mía. Es lo que decíamos anteriormente. Oye, no es responsabilidad mía del mandante estar contratando a la gente. Eso es responsabilidad tuya, contratista. Pero yo, como mandante, sé que eso es parte de un proyecto. Sea quien lo haga, el contratista o qué contratista. Eso es parte de un proyecto. Los proyectos tienen que tener contratación de gente. Por tanto, no porque yo sea mandante y no sea mi responsabilidad contratar a la gente, no voy a dejar de aprender y de saber en qué consiste un proceso completo de contratación de gente. Tengo que saberlo, porque con eso yo me puedo adelantar y puedo ayudar al mandante, al contratista, perdón. Cristian. Emilio, con respecto a la responsabilidad legal, por ejemplo, una empresa contratista chica que va a hacer un trabajo, una empresa de servicio y tiene un accidente fatal. ¿En qué parte de la evaluación del proyecto va ese ítem? Porque si es muy chica y hay una demanda, pudiera hasta quebrar la empresa, ¿cierto? ¿Con dónde Sí. se considera dentro de la evaluación? Buen punto, muy buen punto. A ver, entendamos que un accidente y con consecuencias complejas, nadie lo quiere, partamos de ahí, ¿cierto? Ni el contratista ni nadie. Créeme que un accidente tiene consecuencias civiles y también en caso de evidenciarse negligencias, puede tener consecuencias penales, ¿sí? Por lo tanto, no es tan factible hacer lo siguiente, porque si una empresa no ganaría nada. Tu pregunta es buena, no es fácil tu pregunta, porque uno podría decir, mira, en mi evaluación de riesgos, antes de presentarle mi oferta al mandante como empresa contratista chica o mediana, créanme que la empresa contratista más grande de Chile es Alfa y tuvo un accidente fatal hace un tiempo atrás y está muy complicado. En ese ejercicio que tú acabas de decir, o la pregunta que acabas de plantear, te voy a poner en el siguiente dilema. Estás como equipo de estudio o equipo comercial de estudio, valga la redundancia, estudiando una oferta y la vas a cuantificar. ¿Cuánto tú le vas a ofertar al mandante? Por ejemplo, a Arauco. Imagínate que tú eres de una contratista y le vas a ofertar a Arauco. Y tú levantas la mano en ese comité de evaluación de riesgo y dices, oye, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un accidente grave o incluso fatal? ¿Cómo valorizamos ese riesgo? Porque hay que valorizarlo, porque si es que ocurre, nos vamos a la quiebra. Totalmente cierto lo que acabas de decir, porque eso, por cierto, eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. Normalmente la empresa cuando tiene un accidente muy grave, si son medianos, chicas, se van a la quiebra. Pero ¿cómo tú puedes una magnitud del impacto económico que eso significa, que es la quiebra de la empresa, transmitirle en una oferta? Si hiciéramos eso, no ganaría esa empresa ninguna oferta. Por lo tanto, lo que la empresa tiene que hacer, por un tema ético y de negocio, es tomar todas las medidas
que van desde la confección de un modelo corporativo de seguridad que se enlaza con el modelo corporativo del mandante, de lo contrario, si no se enlaza, no sirve, para poder ejecutar los trabajos de forma segura. Ese tipo de riesgo, evaluarlo y cuantificarlo y plasmarlo en una oferta, yo personalmente no lo veo tan factible de hacer. Lo que veo factible es tomar una serie de acciones que tengan un costo, estoy de acuerdo, como potenciar el equipo de seguridad, tomar medidas, generar auditorías internas, que todo eso tiene costo, ¿ah? Señalética, materiales, IPP distinto, andamio, no sé, toda una serie de medidas que puedan tener costo para evitar lo que tú acabas de decir que ocurra, un accidente grave o un accidente fatal. Daniel, creo que también tenía en la mano. ¿Perdón, Gracias. Cristian? Vaya. Gracias. Ya. Entonces, bueno, fíjense acá en la lámina, que ahora ya se puede ver un poquito mejor. Fíjense cuando uno proyecta ingresos. Fíjense la cantidad de cosas, de conceptos que inciden en esa proyección de ingresos y no hacer un trabajo tan burdo e irresponsable como a mí me ha tocado ver, de que si el proyecto es de 10.000 millones y dura 10 meses, 1.000 millones mensuales. Fíjense la cantidad de condiciones que inciden en la proyección de un ingreso. Programa, oferta económica, las condiciones contractuales, actualizaciones weekly, trimestrales, todo eso va cambiando en el tiempo. Oferta económica, análisis de precio unitario, contratos, base de emisión y pago, obligaciones contractuales, condiciones variables, multas, premios, índices de desempeño, los famosos factores PF que alguien mencionó hace un rato atrás, obligaciones tributarias, obligaciones comerciales. Si yo no considero eso, voy a ser impreciso en mi proyección. Por eso que las mostramos acá, pero las vamos a desarrollar en el módulo 5 una por una, para que vean que no se nos olvide y que hicimos un análisis riguroso. Ahora, si en una se me pasó poner el premio, que si el premio no era tan importante, bueno, no pasa nada. Pero tener errores gruesos, la verdad que distorsiona el resultado. Y después tenemos la estructura del costo. Y nuevamente, fíjense, la cantidad de cosas que inciden. Ahí Juan Eduardo dio la pauta. Oye, ¿qué pasa con los costos asociados a la mano de obra y los costos asociados al abastecimiento? Y fíjense cómo se abre. Costo empresa, jornada laboral, el tipo de jornada, el tiempo de utilización efectivo, acuerdos sindicales, modalidad de adquisición, lo que yo decía, si era compra, arriendo, leasing operativo, leasing normal, proveedores, plazos de pago, capacidad de crédito, depreciación de los activos. Bueno, ¿cuánto le van a poner de depreciación en el periodo de ejecución del proyecto? Puras consideraciones que cuando uno las tiene anotaditas así como un checklist, ¿saben lo único que va a demostrar? Conocimiento y experiencia en esto. Y no trivializar un tema que no es necesariamente trivial. Muestra conocimiento, experiencia y rigurosidad. Bien. Ahora yo me adelanté, me tomé unos tiempos antes, cuando empezamos a hablar sobre esto del peso. Perdón, Ruth, dime. Profe, ¿la matriz de riesgos asociadas a los proyectos también no la va a compartir? Todas las herramientas, Ruth, todas genial. las vamos Gracias. a compartir en unos formatos además súper amistosos, pero que además les vamos a enseñar cómo ocuparlas, más encima. Y ahí ustedes las pueden adaptar, cambiar o tenerlas como herramientas de ustedes para generar esta instancia de conversación, de diálogo, de colaboración con esos contratistas. Insisto, cuando veamos la del pipeline, ustedes lo llaman, contratista, mira, ven para acá, yo quiero contribuir en tu gestión porque no quiero que nos equivoquemos en el arranque y quiero llegar con los 80 viejitos. Entonces mi recomendación, reclútate 240, por lo menos, 200, por lo menos, 160 ya como mínimo, para garantizar los 80 que necesito.
Ahí lo vamos a mostrar y le vamos a compartir todas esas herramientas. Yo le decía en el programa de trabajo antes que habíamos hablado de la carta Gantt, donde se define, ¿no es cierto?, la ruta crítica, las holguras, la cantidad de actividades, los plazos comprometidos, los recursos adscritos a cada actividad, es una herramienta fundamental. Hablamos del histograma de recursos humanos, lo vamos a ver también como herramienta, cómo esto, además de dar información de qué, cuánto y cuándo se requiere, le da mucha información, por ejemplo, a los departamentos de relaciones laborales. Recuerden ustedes que también como mandantes hay una obligación. Hay mandantes que tienen una tremenda política corporativa de responsabilidad con contratistas menores locales y los ayudan y los capacitan y los orientan también. Ejemplo, es un desorden cuando empresas contratistas que no tienen departamentos de relaciones laborales potentes no saben ni cómo contratar a los gallos. O enfrentar estos procesos de este embudo que dije yo. No saben cómo hacerlo. Bueno, ¿por qué yo como mandante no le puedo decir, mira, a modo de sugerencia, ocupa esta herramienta que yo voy a compartir contigo, que es el histograma de recursos humanos, que te va a ordenar y te va a facilitar la contratación de gente. ¿Saben cuál? Esto es mundo real, ¿eh? ¿Saben cuántas veces o qué tan común en realidad es que una persona de recursos humanos no sepa hablar en términos de cuánto es los sueldos para el trabajador? Cuando el trabajador llega, ya, pero ¿cuánto van a pagar? Cuando el trabajador muchas veces hace esa pregunta, ¿sabe lo que está preguntando? ¿Cuánto es líquido? ¿Cuánto es el líquido? Eso está preguntando el trabajador. Y a veces la persona de recursos humanos no sabe responder eso. Y le da los costos empresa, o los valores total haberes, o los valores netos, o los brutos. Y no le responde lo que el gallo quería. Entonces en la matriz que nosotros le vamos a compartir, el histograma, aparecen todos los suelditos, la estructura salarial, y sale el sueldo para que el encargado de relaciones laborales pueda tener información y sepa qué responder. También tiene que tener los plazos, porque a veces no sabe cuándo tiene que estar ese maestro eléctrico en faena. Aquí va a estar. ¿Qué, cuánto y cuándo? Lo vamos a ver. Hablamos el histograma de abastecimiento, también lo vimos. Oye, ¿cuándo requiero la máquina? Pues la excavadora, ¿para cuándo? ¿Qué tipo de excavadora? ¿De qué capacidad? ¿Cuántas? Requiero 3. ¿Pero cuándo? Al tercer mes del proyecto. Entonces yo también le entrego un pipeline o un embudo, que también se lo vamos a entregar como herramienta, que se lo puedo compartir a ese contratista para que yo, mandante, esté tranquilo de que el gallo vaya a cumplir con la llegada de estos maquinaria, equipos, materiales o elementos que haya que comprar. Aquí me voy a detener un poquito, sé que estamos contra el tiempo, pero me voy a detener un poquito. Fíjense cómo ustedes, porque a sus otros compañeros les tomó mucho sentido. En el módulo 5 van a ver un ejemplo de construcción de un estanque de agua grande, ¿ok? Que en las condiciones del ejemplo era aporte del contratista llegar con las virolas. Las virolas son estas planchas curvas, ¿no es cierto?, para formar el estanque. Bueno, yo como mandante tengo dos opciones. O me quedo esperando a que lleguen las virolas, y si no llegan, curso multa, pésima gestión, o soy proactivo y estoy monitoreando si el contratista está haciendo gestión para que las virolas lleguen en el plazo que el contrato o el proyecto requiere, en la carta Gantt, el programa. Bueno, basta que yo aprenda a hacer estas preguntas. Contratista, ven para acá. Oye, ¿cuánto tiempo tardas en trasladar las virolas desde la maestranza a faena, a la obra? Chuta, es que depende, como es carga ancha, me va a demorar una semana por lo menos consiguiendo los permisos. ¿Conseguiste los permisos? Entonces empiezo a ir hacia atrás. Sí, ya están todos conseguidos, ya están todos tramitados. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda la maestranza en fabricar las virolas? Chuta, son como 4 meses. Escuchen, estamos en el tercer mes. Como 4 meses. O sea, como 4 semanas. O 6 semanas, un mes y medio.
chuta, ya, listo. ¿Cuánto tiempo va a emitir la orden de compra? ¿Cuándo la emites? Entonces tú lo ayudas a construir en todos los elementos que están en la ruta crítica una especie de deadline o líneas o tiempos límite para que él emita las órdenes de compra. ¿Y saben lo que ustedes están facultados a hacer? No emitir órdenes de compra y nada, si se pega el contratista. Pero ustedes están facultados a decirle, ¿me pueden mandar un pequeño informe de las órdenes de compra que han emitido? Porque quiero saber que las emitiste en tal fecha. Eso es una gestión proactiva. Eso es lo que vamos a ver en el histograma de abastecimiento. ¿Ok? Matriz de riesgo en negocio ya la vimos ya con bastante profundidad. La matriz de riesgo de seguridad no es parte del foco de este módulo, solamente me compete decir que esto es ético. Ustedes, como contratistas, no pueden permitir, no se pueden, ustedes, no Arauco, ustedes, Juan Eduardo, Daniel, Fernando, Ruth, ustedes, personas naturales, por ética, no se pueden permitir llevar a cabo un proyecto y permitiendo que condiciones de entorno ocasionen un accidente o una muerte de una persona. No, es que el contratista, no. Olvidemos acá las chapas. Ustedes son personas y el que se murió es persona. No pueden permitirse eso. No se lo pueden permitir. Es un tema ético. Y por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista pragmático, aquí hay consecuencias, como las que dijo Cristian, complejas, legales, civiles y legales, penales, si es que se acredita negligencias. ¿Ok? Eso con respecto a las materias de seguridad. Y estos resultados que ya lo vimos rápidamente como los ingresos, los costos, y tenemos una serie de resultados que son los que nos va a permitir tener esta visión de control de avance físico y financiero en nuestros proyectos. Es ponernos pantalones largos a la hora de dirigir un proyecto. Aquí estamos viendo básicamente la orgánica, que la vamos a poner en el próximo módulo. Fíjense cómo hay una línea, lo que está en la primera columna dice estado de resultado 0, revisión 0. Bueno, son lo que sale en el proceso comercial, habíamos dicho. Pero después, cuando empecemos a explicar la ejecución de un proyecto, hay distintas circunstancias que gatillan de un estado de resultado 1 pasa a un estado de resultado 2. De un estado de resultado 2 a un estado de resultado n+1. Pero también hay otro tipo de condiciones que gatillan que un estado de resultados n tenga una revisión 1, tenga una revisión 2 o una revisión n+1. Eso le hemos puesto o denominado la orgánica, cómo esta matriz se va conformando dependiendo de ciertas circunstancias que ocurren en los proyectos. Y eso es lo que vamos a ver para justamente ustedes como mandantes no se expongan a controversias. Son desagradables. O el contratista tampoco se exponga a una controversia. Finalmente, que nos concentremos en sacar lo más exitoso un proyecto que entendamos se va a desviar. Por lo tanto, como sabemos a priori, es como saber la respuesta de la prueba. La respuesta de la prueba se va a desviar. Ya, pues entonces tomemos medidas. ¿Qué medidas? A través de la gestión de riesgo, gestionar adecuadamente el proyecto, implementar gestión del cambio e implementar gestión de controversias. Esos 4 pilares son los que sostienen una buena gestión de un proyecto. Terminamos este módulo. Si ustedes quieren hacer algunas preguntas, opiniones, encantadísimos. Y si no, nos vemos en la próxima clase. Profe, ¿puede repetir las 4 cosas que dijo al final de que sostienen una buena gestión? Sí, por supuesto. ¿Se acuerdan que hayamos visto las 4 etapas en la gestión de un contrato? Que tenía que ver con la etapa comercial, la etapa de arranque, la etapa de ejecución y la etapa de cierre.
pero cada etapa tiene a su vez 4 gestiones. La gestión de riesgo, ahí está. La gestión de riesgo, estoy leyendo ahora, Ruth, en la parte gris. En la parte gris. La gestión de riesgo, la gestión de proyecto, la gestión de cambios y la gestión de controversias. Fíjate que hay 4 puntitos en la parte gris. Ya, sí, ya lo vi. Estos son. Bueno, en virtud del tiempo, seguramente ya estamos algunos medio cansados. Yo lo único que quiero transmitirles a ustedes es, igual, y lo digo, no lo digo por palabra de buena crianza, yo los felicito porque igual el equipo, el otro grupo, sus otros compañeros, tuvo la misma disposición. O sea, a mí me llamó la atención muy positivamente, primero, la participación, y segundo, los comentarios muy asertivos. O sea, mucho comentario asertivo. Y eso para mí lo interpreto como una buena comprensión de lo que aquí estamos hablando y además interesa, ¿eh? Así que yo se los agradezco y bueno, nos estamos viendo ya en la próxima clase. Sí, ya para la tercera sesión del módulo 4. Correcto, correcto. La tercera sesión del módulo 4. Así que si alguien no tiene una consulta o algún comentario, damos por terminado este módulo, esta sesión, y nos estamos viendo en la tercera. Muchas gracias, Hasta luego, Ya, profesor. profe, gracias. Perfecto. Que te vaya. Recuerden Chao, que chao. hoy día vamos a enviar el correo con toda la información, con la grabación, con las planillas, con el material de apoyo, cápsulas de project. Así que para que los vayan revisando a la medida de lo posible. En la próxima clase falta bastante tiempo, el 20 y tanto de abril. Así que por favor revísenlo y cualquier duda también se pueden comunicar con nosotros, no es ningún problema. No recuerdo si pusimos nuestro correo de contacto, pero por último en el correo que yo envié, ahí ustedes me pueden escribir y vamos contestando cualquier duda que vaya quedando. Eso. Ok, Así que bueno, Tomás, que tengan un listo. excelente descanso. Chao, Tomás, chao. Gracias. Ah, perdón, Cuídense. Cristian, Cristian, sí, tiene una pregunta, consulta. Tomás. Sí, Ah. Tomás, la evaluación va a ser el 20 y tanto de abril entonces. Esa es hay una evaluación que es en clase y hay un trabajo individual que vamos a enviar unos 5 o 6 días antes. Entonces, si no me equivoco, el 28 de abril es la sesión número 3. Déjame asegurar. Sí, el 28. Claro, entonces si el 28 de abril es la evaluación final, alrededor del 22 de abril vamos a estar enviando un ejercicio muy simple que en base a lo que vieron conmigo. Un ejercicio donde va a haber una cierta situación inicial, van a tener que construir la red del proyecto, ver cuáles son los costos, los beneficios esperados, y después va a haber una situación en determinada fecha y van a tener que calcular los nuevos beneficios. Algo muy parecido a lo que realizaron conmigo. Así que no deberían tener ningún problema en su desarrollo. Y van a tener unos 5 o 6 días para poder realizarlo. Perfecto. Perfecto. Gracias. Eso. Súper. Ya pues, así que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Chao. Muchas gracias, Emilio. Chao. Francisco. Chao, chao. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Chau. Gracias, chao, chao. Chao.